Capítulo 1. Antecedentes históricos de la empresa. Nos dice que la evolución histórica de la empresa mantiene relación estrecha con los pueblos, ya que las empresas a lo largo de los siglos son resultado o han sido resultado de las necesidades económicas y sociales que ha tenido la humanidad en diversas etapas. Las transformaciones económicas, ya sean sociales y tecnológicas, han sido consecuencias de las revoluciones o guerras que se han dado a lo largo del tiempo. Y estas han tenido influencia ya sea directa o inmediata en lo que son las empresas, ya sean industriales, comerciales y de servicio. De igual manera, los descubrimientos científicos influyen de modo importante en lo que son las grandes empresas. El siguiente subtema son las etapas en la evolución histórica de la empresa, que nos dice que se distinguen o que hay 3 etapas a partir del fin de las civilizaciones antiguas. La primera etapa es el concepto de capital restringido a objetos y mercancía. Según esta etapa, pues se caracterizó por limitar el concepto de capital solo a la inclusión de objetos y mercancías, es decir, que la riqueza de las personas se basaba en la posesión de ciertos bienes. Algunos ejemplos de estos bienes pueden ser como es el trigo, la tierra, entre otros productos. Según el método más empleado para estas transacciones fue lo que es el trueque de los objetos. Según el mercader aportaba los objetos que deseaba a comercializar y tomaba directamente aquellos por los que hacía el cambio. De igual manera, en esta primera etapa hubo lo que es el surgimiento de los mercados, que nos dice que según en ese lugar de reunión se efectuaban los numerosos trueques para después quitarse con los objetos nuevos que adquirieron e ir a otros sitios a fin de continuar incrementando sus fortunas, ir vendiendo estos objetos a través de medios de transacción. Sin embargo, durante esta etapa los metales como medio de cambio no se vieron como riqueza en sí mismos, sino como conveniente medio de intercambio comercial. De ahí pasamos a la siguiente etapa, que consiste en la aparición del dinero, que nos dice que el desarrollo económico hizo que los comerciantes emplearan lo que son los metales para el desarrollo de sus transacciones. Un punto que toca aquí muy importante es lo que es el capitalismo, que de ahí dice que hay una división entre lo que son el capitalistas y trabajadores. Y nos dice que el trabajador pues actúa solo por demandas o órdenes mediante lo que es un salario, recibiendo un salario, mientras que lo que es el capitalista produce libremente, ya sea para el almacenamiento o para los mercados y su propia ganancia busca. Dentro del concepto del capital, en términos de dinero, se pueden distinguir 2 periodos. El número 1 es cuando el dinero se utiliza simplemente como un denominador del valor de las mercancías. Y por otro, cuando el dinero puede ser empleado directamente como un fondo prestable. Bueno, por último, en la tercera etapa, que es la aparición de los valores fiduciarios, podemos denominar que un fiduciario es una palabra que denomina que es una persona que administra el dinero o los bienes de otras personas. En esta última etapa surgen lo que son las instituciones financieras destinadas al manejo del dinero
Y es de ahí donde surge lo que es el concepto de valores. Según los valores significa una clase de papel comercial empleado en gran número de unidades que son libremente intercambiables y transferibles. Los orígenes del concepto de la empresa. Este subtema nos dice que una empresa es el concepto de lo que es persona jurídica colectiva, según se desarrolla a partir de lo que es el surgimiento del sistema municipal de gobierno al final de lo que es la República Romana. Según la primera sociedad que tuvo una facultad por parte del gobierno para constituirse como empresa en Estados Unidos, fue lo que es el Banco Nacional para ayudar al crédito de los Estados Unidos en 1795. Desde la caída del Imperio Romano en poner una ley y permitir a las sociedades o corporaciones como objeto de efectuar negocios en términos de igualdad para todos aquellos que desearan utilizarla. De ahí proviene lo que es el concepto de empresa, que se ha vuelto tan internacional que sobre las leyes denominadas mercantiles o comerciales se apoya todo tipo de estructura de empresas, ya sea una empresa industrial, comercial o de servicio. Pasando con el siguiente subtema de México bajo el poder de los colonizadores. Nos dice que los colonizadores españoles pues se organizaron con base en sus posesiones en lo que es América del Norte y Central. La vida económica de América Latina se encontraba totalmente sometida a los intereses de la metrópoli y la política económica de las potencias coloniales en aquel entonces determinaba también el desarrollo de la agricultura en las colonias. Hay unas cosas que nos recalca este subtema, como es la política monopolística, la política fiscal injusta, entre otros. Por ejemplo, habla de la política monopolística. Por ejemplo, un punto que decía que el comercio con los estados extranjeros estaba prohibido, igual que el transporte de las mercancías desde España a América y viceversa, era realizado por flotillas especiales. En ese entonces, quien determinaba cuáles productos o cultivos podían desarrollarse en cada colonia era la corona española. Solo hasta en la década de 1770 se les permitió a las colonias españolas de América comercializar entre sí y abrir sus puertos al comercio con las metrópolis. Como mencioné anteriormente, otro punto importante, lo que es la política fiscal injusta que había en aquel entonces. Por ejemplo, la metrópoli, a pesar de gravar a las colonias con grandes impuestos en 1543, impulsó derechos de aduana a todos los artículos que llevaban a sus puertos desde América o que llegaban desde sus puertos desde América. Según el autor William Foster, nos habla de que los impuestos que habían en las colonias, estos se destinaban todo a lo que era la metrópoli, para lo que es el pago de sueldos de empleados y funcionarios de la colonia, entre otras cosas. Y nos hace mención de varios ejemplos que existían en aquel entonces. Por ejemplo, estaba lo que entre ellos estaba el diezmo, que era para lo que es la iglesia, la alcabala, que consistía en el 4% sobre la venta de mercancía, el quinto del rey, como su nombre dice, era la recaudación para la monarquía, que se obtenía grabando toda producción de plata en América Española. De ahí otro que nos decía el tributo pago anual, que tenían que realizar
todos los habitantes de la colonia. Igual la avería de la Armada, que era un impuesto del 0.5% sobre el valor de toda la plata labrada y toda mercancía. Igual el almojarifazgo, impuesto del 5%, que se indicaba cuando la mercancía ingresaba en el puerto y del 2% cuando ésta salía. Y por último, la medianata, que eran impuestos que gravaban los títulos universitarios y profesionales. Los anteriores impuestos, pues que ya mencioné, pues limitaron mucho el desarrollo económico de las colonias y lo que hacía pues no hacer posibilidad de crear una pequeña empresa. Bueno, en ese entonces se crearon otras instituciones, podríamos decir pues que eran malas o injustas, como por ejemplo el repartimiento, que según consistía en tomar a nombre de la corona la posesión de las tierras de los indígenas, las cuales después repartía el rey entre sus colonos o sus mismos. De ahí igual tenemos lo que es la encomienda, que consistía según que ya repartidas las tierras a los colonos, los indígenas fueron encomendados, es decir, distribuidos a los colonos con el pretexto de evangelizarlos e instruirlos. Lo hacían para poder explotar las tierras. De igual manera tenemos la mita, que era un repartimiento de algunas colonias por sorteo de indígenas para saber cuáles emplearía en ciertos trabajos públicos. El penúltimo tenemos el obraje, que consistía en una especie de servidumbre que se desarrollaba en las hiladuras y confecciones de ropa. Y por último tenemos lo que es la esclavitud, que nos dice que la esclavitud inició en el descubrimiento de América y terminó con la abolición en Cuba a finales del siglo XIX. Según todo esto fue a causa de que no haya un adecuado mercado y el desenvolvimiento de las empresas pequeñas y medianas. No podemos decir grandes porque pues apenas estaba surgiendo. En el desarrollo económico de México después de la Guerra de Independencia, nos dice que a pesar de la guerra de independencia que hubo en aquel entonces, las posesiones de los terratenientes no se debilitaron, más bien se fortalecieron estos como el resultado del reparto de tierras entre generales y oficiales que habían destacado en la Guerra de Independencia. La economía mexicana se desarrollaba en aquel entonces con mucha lentitud. La independencia contribuyó al crecimiento del comercio exterior de México y a su incorporación en lo que es la economía mundial, dando que en 1826 el Congreso aprobara un decreto que permitía establecer relaciones comerciales basada en principios de reciprocidad. En 1831 se creó el Banco de Crédito para el financiamiento de la industria nacional, dando paso a la creación de industrias que fabricaban telas de algodón, lana, papel, entre otros. Lo que continuaba en el segundo tercio del siglo XIX. El nivel de desarrollo de la industria mexicana seguía aún bajo, aunque su principal rama era pues la minería, con la explotación de lo que eran los metales preciosos. Aunque los avances en la industria mexicana aún no se encontraba baja en comparación con países desarrollados de lo que era Europa y Estados Unidos. La que destacaba más aquí en México en aquel entonces era la manufactura. Desarrollo económico de México durante el Porfiriato.
A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, México era característico por desarrollar ramas de la agricultura, con el cual se dedicaba a la exportación, y un ejemplo de ello era que exportaban enequén, caña, plátano, tabaco, caucho y los cultivos que se producían en las plantaciones pertenecientes al capital extranjero. Pues cabe recalcar igual que antes no se contaba con la tecnología que tenemos hoy en día, por lo que se utilizaban máquinas agrícolas especiales que las personas construían para poder hacer su cultivo, como el caballo, que era utilizado para arar la tierra, y ese tipo de movimientos que se hacían. El desarrollo de la industria del país se distinguía por el predominio de la producción minera, la cual ya había crecido en gran medida. La industria metalúrgica comenzó también a desarrollarse, por lo que comenzaron a aparecer plantas de fundición de plata, cobre y plomo. La industria de la transformación estaba representada básicamente por las compañías textiles, y a comienzos de 1910 ya existían 150 fábricas en el país. De igual forma, empezó a adquirir relevancia la construcción intensiva de vías ferreras, ya que ese era el medio para el cual ir transportando y pues las cosas, tecnología y ese tipo de comodidad para transporte ya estaba surgiendo en ese momento. La industrialización en México tiene varias etapas. Una de ellas es el desarrollo con inflación, que fue del año 1935 al año 1956. Este periodo se caracterizó por el aumento en la producción de bienes manufacturados, que se producen con ventajas sobre los importados dada la protección del mercado interno. De igual forma, la industria se convirtió en el eje de crecimiento y parte fundamental de la estrategia de desarrollo. Debido a esto, para la década de los 40 se brindó protección a los productores nacionales por medio de las barreras arancelarias, licencias y permisos de importación, exenciones fiscales y subsidios directos. Todo esto debido a la política de desarrollo. Por otra parte, las inversiones efectuadas durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y el aumento de la demanda externa fueron factores de la economía mexicana que mostraron un dinámico crecimiento, pero también impulsaron tasas altas de inflación. Debido a esto, para el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se provocó una devaluación del 40% en 1948. En base a esto, entre 1954 y 1956 se consolidó una reforma fiscal que otorgó de carácter más progresivo al impuesto sobre la renta. Cabe recalcar que la política tributaria intentaba en ese entonces incrementar la recaudación y promover el desarrollo económico, y pudo ser notado su beneficio, ya que del periodo de 1948 a 1956 los ingresos del gobierno crecieron más por el aumento de las actividades productivas. La segunda etapa es el desarrollo estabilizador, que fue del año 1957 a 1970. En esta etapa, la estabilidad de los precios estimuló el crecimiento y eliminó la incertidumbre provocada por el aumento de los costos. De igual forma, la estabilidad cambiaria, que es la paridad peso-dólar, se mantuvo sin cambio a partir del año 1954. Se redujeron las presiones inflacionarias del exterior y facilitó la importación de bienes. Por su parte, la producción industrial se desarrolló a partir del modelo de sustitución de importaciones. En esos años, la economía creció a un promedio anual de 6.2%, mientras que la tasa de inflación mantuvo niveles moderados de tan solo el 3%. En esta etapa se puede ver la mejoría a comparación con la etapa anterior, ya que como se vio, el incremento de la inflación o la cifra inflacionaria que teníamos era del 40%. Lo que es claro de que en esta etapa hubo mejoría a través de las decisiones que se tomaron a finales del anterior, que fue en 1954. A pesar de que todo parecía marchar bien, a medida que se avanzaba la industrialización del país, la demanda de importaciones no disminuía y el ritmo de crecimiento de las exportaciones era insuficiente para aumentar el poder de compra de bienes extranjeros. Esto quiere decir de que lo que nosotros importábamos al país era mucho mayor de lo que nosotros podíamos exportar, por lo que el financiamiento del déficit de la balanza comercial provino de mayores niveles de endeudamiento con el exterior, por lo que el fracaso de la política de crecimiento se atribuyó a la incapacidad para planear de forma adecuada este desarrollo, porque quizás solamente lo vieron solamente de un lado o de una parte buena, sin embargo, no lo analizaron como tal,
Y así como hubo muchas ventajas, también hubo desventajas que hasta hoy en día podemos seguir observando. Algo que no se tomó en cuenta fue que la participación económica del Estado debía estar circunscrita fundamentalmente a los espacios que implicaban mayor riesgo. La rentabilidad era a largo plazo. Partes buenas que podemos rescatar es que durante este periodo se mantuvieron tasas de crecimiento muy altas, por lo que en base a las reformas fiscales del año 1962 se establecieron impuestos sobre las ganancias de enajenación, arrendamiento y subarrendamiento de bienes, y se estableció el impuesto sobre los valores de la renta fija. Entre el año 1964 y 1966 se puso en marcha una reforma fiscal que consistía en reducir a un impuesto global la estructura medular del impuesto sobre la renta, que nosotros conocemos como ISR. Su principal orientación para la década de los 60 era aumentar la recaudación con pocas consideraciones respecto a una redistribución del ingreso mediante la reforma fiscal. Pero al pasar de los años, el agotamiento de este modelo de crecimiento y sus alternativas ya era más notorio. México llegó a la década de los 70 con un modelo de crecimiento orientado hacia adentro. Característica de este modelo tenía como básica la industrialización por medio de la sustitución de importaciones. Como ya se había mencionado, para 1970 el agotamiento del modelo ya era evidente, por lo que ya se había detectado cuáles eran, pues básicamente los errores y los problemas estructurales que habían dentro de ello. Uno de los primeros estudiados o los principales fue el desequilibrio externo, ya que a medida que avanzaba el proceso de industrialización, la capacidad de compra de las exportaciones era insuficiente para cubrir las importaciones necesarias para impulsar el crecimiento económico. Cabe mencionar que la estabilidad cambiaria durante el desarrollo estabilizador permitió asegurar los precios, pero también tuvo otros efectos en el desempeño macroeconómico. La paridad del precio frente al dólar desde 1954 ocasionó que la moneda mexicana abandonara su nivel de equilibrio y fuera ampliando poco a poco su margen de sobrevaluación. Debido a esto, a mediados de la década de los 70 ya se mencionaba que el endeudamiento del sector público debía resolverse o de lo contrario provocaría una pérdida de dinamismo en el crecimiento económico a largo plazo. Otro error cometido fue la distribución desigual del ingreso, que también fue considerado como una limitante del desarrollo. Realmente no se tenía bien estructurada lo que era la población, ya que la distribución de los bienes y de los ingresos se basaba a años anteriores. Sin embargo, de 1900 a 1954, la tasa de crecimiento del país ya era mucho más grande, entonces habían más necesidades y más gastos y costos por cubrir, lo cual fueron en aspectos que no se tomaron en cuenta para una debida administración correcta. La tercera etapa es el auge petrolero y la crisis de la deuda de 1970 a 1982. En la etapa anterior se había alcanzado resultados satisfactorios en materia de crecimiento y estabilidad de precios. Los problemas estructurales se encontraban lejos de resolverse. Dicha década comenzó con la misma estructura de protección y de incremento de forma deliberada del gasto público. Para ese entonces era indispensable una mayor intervención del Estado en la economía si se requería mantener sin cambio el modelo de crecimiento. Durante la gestión del presidente Luis Echeverría, de 1970 a 1976, la política económica nacional se guió por la noción de que la economía mixta permitiría no solo corregir los desequilibrios creados por las fuerzas del mercado en la planta productiva, sino que también ofrecería protección contra acciones de intereses privados o extranjeros. Pero para 1971, el presidente Luis Echeverría impulsó una reforma fiscal cuyos rasgos más importantes fueron el aumento de los gravámenes sobre los rendimientos del capital, la recaudación de las deducciones y la eliminación de subsidios y exacciones. A pesar de dichos cambios, los ingresos de capital continuaban subrogados y tanto los subsidios como las exenciones favorecieron a ciertas ramas industriales.
El preámbulo que se dio en esta etapa de la crisis fue crisis económico-financiera de 1976. Fue la desaceleración del crecimiento económico a partir de 1970 y el aumento de los precios. La planta industrial era cada día más dependiente de las importaciones, es decir, que dentro del país nosotros no podíamos abastecer lo que se requería, teníamos que pedirle más y más al vecino de al lado. Por lo que la tasa de inflación se aceleraba y los déficits presupuestarios del gobierno cada vez eran mayores y se reducían los recursos disponibles para la inversión, aumentando con ello la deuda externa. Por lo que para financiar las actividades de exploración y extracción de petróleo se recurrió a préstamos extranjeros, lo cual hizo que nuestra deuda externa fuera aumentando cada vez más. Esto causó el agotamiento de los recursos internacionales y la imposibilidad de contar con recursos frescos, lo cual enfrentó a las autoridades financieras con un escenario similar al del año 1876. Para principios de 1982, la moneda mexicana se devaluó, pero los desequilibrios comerciales y fiscales no se dieron, así que el 1 de septiembre de ese mismo año se devaluó de nuevo la moneda y se decretó el control de cambios. La última etapa fue la estabilización, ajuste y cambio estructural de 1982 a 1999. A principios de la década de los 80, la conjunción de varios fenómenos económicos produjo la crisis de la deuda externa, la cual puso a su fin un largo proceso de crecimiento de la economía mexicana. En 1982, el alza de las tasas de interés en los centros financieros internacionales y las tasas de restricciones a la liquidez de la banca privada en todo el mundo fueron los detonantes de la crisis de la deuda externa, la cual tuvo serias repercusiones para el desarrollo económico mundial. A la suspensión temporal de pagos declarada por el gobierno mexicano, siguieron varias rondas de negociaciones con la banca privada internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México. Entre 1982 y 1983, las autoridades financieras mexicanas lograron remontar la crisis de liquidez mediante una reestructuración parcial de los pasivos externos a corto plazo y el restablecimiento de los flujos de capital. En la segunda mitad de la década de los 80, los cambios estructurales de la economía mexicana avanzaban a un escenario de programas de ajuste y estabilización. La liberación comercial fue el único cambio registrado en el sector externo de la economía mexicana. Cabe destacar que a lo largo de dicha década aumentó la inversión en el sector exportador, las ventas externas no petroleras crecieron de forma sostenida y disminuyó la participación del sector público en las transacciones comerciales con el exterior. De igual forma, en la frontera norte del país se consolidó la actividad de las maquiladoras como eje primordial de la industrialización en esa zona. Y como lo podemos ver hasta hoy en día, todavía existen esas maquiladoras que son las que pueden exportar y al mismo tiempo se mantienen aquí dentro del país comercializando. Sin embargo, la escasez de agua, la falta de infraestructura de riego, el poco crédito y la caída de la inversión pública implicaron un escaso desarrollo agrícola que hasta hoy en día igual podemos ver. Realmente se descuidó mucho lo que fue a la inversión a las tierras, por lo que ahora es muy difícil tener ese tipo de beneficios y preferimos importarlo de otros países en vez de invertir en el país para nosotros, para subsistir y que nos salga más barato. Estabilización y crisis financieras. En febrero de 1988 se fijó el tipo de cambio para contrarrestar los factores inerciales y se mantuvo una disciplina fiscal estricta para proteger la paridad. En la etapa anterior pudimos ver cómo se perdió la estabilidad, por lo que en esta parte se busca regresar a ella y de igual forma se están mostrando las crisis financieras que hubieron en el periodo de años establecidos. Estas medidas acompañaron de una concertación entre los sectores económicos para controlar los precios. Con ello se logró eliminar el peligro de un proceso inflacionario fuera de control, ya que la tasa se redujo de 159.2% en 1987 a 51.7% en 1988. En el año 1989 se decretó el deslizamiento diario del peso
que se redujo a 80 centavos al año siguiente y a 40 centavos en 1991. En 1992 se incrementó a 4 centavos. Estas medidas condujeron a la paulatina aparición del tipo de cambio. Para el siguiente año, que es el año 1993, algunos analistas recomendaban ampliar la banda de flotación para volver flexible el régimen cambiario. Finalmente se generaría una crisis financiera cuyas causas apuntarían hacia la política de combate a la inflación adaptada entre 1988 y 1994. En ese último año se registraron eventos de carácter económico y político adversos para las estrategias antiinflacionarias. Para el 22 de diciembre de dicho año, el Banco de México decretó la flotación del peso. Esto significa que la paridad estaría determinada por la oferta y la demanda de dólares, sin ninguna intervención de las autoridades. Al pasar de los días, el valor del peso con respecto al dólar disminuyó cerca del 80%. Con ello se produjo una profunda crisis financiera a la que habría que enfrentar con un programa que determinara con la vulnerabilidad externa y restableciera la confianza en el mercado mexicano. A principios del año 1995, el mayor problema que enfrentaba el sistema financiero era el pago en dólares de los tesóbonos, porque de enero a agosto se vencería más de 17,000 millones de dólares en los instrumentos. Como podemos observar y escuchar, realmente teníamos una deuda bastante grande con el país vecino. A partir de 1996 se instrumentaron programas de ayuda a los deudores para evitar que la cartera vencida generara la quiebra de los bancos. Con ello fue el Fondo Bancario de Protección del Ahorro, conocido como FOBAPROA. Dicho fondo se estableció con la intención de garantizar la viabilidad del sistema financiero y evitar un colapso que pusiera en riesgo a la economía en su conjunto. Como se puede ver, realmente estábamos de mal en peor, por lo que se tenían que abrir formas para poder ayudar a la sociedad, porque realmente estábamos en un pico extremadamente horrible. A partir del año 1999, las finanzas públicas debieron ajustarse para cubrir los montos de los rescates, disminuyendo los fondos destinados a rubros como educación, salud y programas contra la pobreza. Y para finalizar, podemos darnos cuenta que ante el desarrollo económico, las empresas pequeñas no tenían una participación grande. De hecho, era prácticamente nulo, eran algunas si acaso, y todo quedaba con las grandes empresas. Al no ser tomadas en los planes del gobierno, ha generado el aumento de obstáculos para que sobresalgan dichas empresas pequeñas y medianas. Y ejemplo de lo que hace que no crezcan y no estén fuera de y sean tomadas en cuenta es el desequilibrio de ubicación física de las empresas productivas en México, la falta de apoyo crediticio, motivación por la falta de confiabilidad, la falta de simplificación administrativa que en un inicio desalienta a los empresarios pequeños y medianos. Son trabas que realmente no permiten que sobresalgan las pymes y se sabe y se entiende que son demasiado importantes para nosotros hoy en día. Hola, mi nombre es Luis Alberto y yo les voy a hablar sobre las pequeñas y medianas empresas. Ok, para adentrarnos un poco más al tema, tenemos el concepto de lo que es revaloración. Y nos dice que la revaloración es la dotación, recuperación del valor o la estima de cierta cosa o persona que había perdido. Pues en este caso nosotros vamos a hablar sobre la recuperación de las medianas y pequeñas empresas. El valor que ha recuperado pues estas empresas, ¿no? Bueno, y seguimos. En el inicio del siglo XX existió un nuevo gran interés por parte del gobierno, la sociedad civil y las instituciones de educación por las pequeñas y medianas empresas. Pues en el siglo pasado, estas empresas estaban denominadas como marginales. Esto porque no se le veía que un futuro, ¿no? O que fueran a estar ahí, que no tenían un proceso de desarrollo. Después de 2 décadas, yo como para los 90s, se revalorizó pues el valor de las empresas, ¿no? Esto pues se vio reflejado en lo que fue en PIB y porque pues dio muchos empleos.
Este tipo de empresas tuvo un menosprecio, como ya les había comentado, pues pensaban que iban a desaparecer por completo las pequeñas y medianas empresas, la veían de una manera marginal, ¿no? Esto hizo que surgiera de la nula o poca atención al papel que desempeña la organización industrial en la ruta del desarrollo. Y bueno, es que uno de esos pensamientos es en que todas las empresas iban o sea, las empresas grandes iban a cubrir todos los espacios, ¿no? Y pues obviamente las medianas y pequeñas iban a desaparecer. Pero esto fue un pensamiento fatal porque pues obviamente en estos tiempos podemos ver cuántas medianas y pequeñas empresas existen ahora, ¿no? Y pues tienen como que su dominio muy grande. De esta manera los economistas latinoamericanos pues querían pensar de una manera más norteamericana, ¿no? O sea, como los estadounidenses y los canadienses, ya que pues ellos han sido exitosos en cuestión de negocios y algunas empresas, pues los economistas latinoamericanos querían pues familiarizar esos pensamientos, ¿no? Querer pues crear mantener las empresas de esa manera, pero pues obviamente fue un error porque pues América Latina se maneja de una manera diferente y pues como podemos ver que ahora se ve reflejado en el valor agregado y en el PIB, aparte de que pues ayuda a la economía y ha ayudado mucho a la creación de nuevos empleos. Bueno, y siguiendo el texto, nos muestra que la crisis del empleo productivo a finales del siglo XX puso de relieve el papel de los pequeños negocios para hacer frente a la crisis macroeconómica y los procesos de ajuste. En el libro nos menciona que a finales del siglo XX hubo una crisis en las macroempresas. Esto hizo que mucha gente quedara desempleada. eh, América Latina hizo un proceso de mundialización creciente. Esto hizo que fuera más flexible el esquema y pues de esa manera fue que las empresas grandes, las empresas medianas y pequeñas mostraron su fortaleza, ya que crearon muchos empleos, ¿no? Las personas que habían quedado desempleadas de las macroempresas pues fueron acomodadas en medianas y pequeñas empresas. De esta manera pues mostraron toda la fortaleza que tenían estas, ¿no? De esta manera se creó igual más capital. Bueno, seguimos con lo que serían los puntos para el estudio del proceso de industrialización en México. Bueno, como todos sabemos, cada sexenio es diferente en cuanto a la manera de la búsqueda del desarrollo. Eh, Podemos saber que industrialización mexicana siempre ha tenido vaivienes, ¿no? Y pues eso depende al modelo de que cada presidente trae, pues para buscar la maximización del desarrollo. Y pues como nos dice el texto, la continuidad del proceso de industrialización se ha visto afectada desde su inicio formal a partir de los años de 1938, eso cuando gobernaba el presidente Lázaro Cárdenas. En particular, entre 1975 y 1978 es cuando tuvo pues su mayor declive, ¿no? Tuvo su mayor baja. Fueron los niveles más bajos de desarrollo en cuanto a economía que hubo en el país, ¿no? Esto pues cuando gobernó pues el presidente Miguel de Madrid, José López Portillo, el presidente Salinas de Gortari y pues gran parte del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, ¿no? Nos dice que a su vez el periodo de 1950 a 1972 se considera como la época vigorizante para el desarrollo de México. En estos 22 años pues se podría considerar que fue pues la más productiva en desarrollo, ¿no? Tuvo los niveles más altos en desarrollo económico. Y pues eso abarca en los sexenios del presidente de Miguel Alemán Valdés y termina pues en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y pues como podemos ver,
Y podemos saber que pues luego vino el declive negativo, ¿no? Después el sexenio del presidente Díaz Ordaz, y como pues pueden ver a finales del siglo XX fue cuando hubo pues el mayor los mayores niveles, los más bajos, podría decirse los más bajos en cuanto a economía. Y bueno, en esta diapositiva pues tenemos lo que es puntos de estudio del proceso de industrialización en México, que nos marca desde el punto 1, que es el motor central para el desarrollo mexicano, y hasta el punto 29, que sería la modernidad exige la globalización operativa, industrial, administrativa, financiera. Y estos serían pues los puntos que pues exige el estudio del proceso de industrialización en México. Y de mi parte sería todo. Gracias.